Seguimos, estamos en la mesa internacional de este martes 21 de agosto de 2018 con Susana Mangana, Javier Bonilla Sauz y Gustavo Calvo acá en estudios, Leo Harari, Skype mediante, allá en París, Francia. Dentro de unos minutos vamos a estar acá en nuestra región, en América Latina, pero ahora miramos a una noticia de este fin de semana. Líderes de todo el mundo han rendido tributo a Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz, que falleció el sábado a los 80 años. Kofi Annan, nacido en Ghana y primer secretario general de la ONU oriundo del África subsahariana, fue reconocido por haber elevado el perfil de la organización durante su mandato, un mandato que se extendió por 2 periodos, de enero de 1998 a diciembre del año 2006. Kofi Annan condujo a Naciones Unidas durante los años de la guerra de Irak y del trauma de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Además tuvo que lidiar con el genocidio de Ruanda y con la guerra de Bosnia, entre otros asuntos delicados. Varios de ustedes entendían imprescindible repasar la obra de Kofi Annan. ¿Quién empieza? Leo, vamos a darle la palabra primero a Leonel Harari. Bueno, yo tengo 2 cosas. Por un lado, sumarme a tantas cosas buenas que se dijeron de Kofi Annan, y después me gustaría contar un par de anécdotas de primera mano que tienen que ver con Kofi Annan y Uruguay, pero eso lo dejo para el final. Para empezar, hay que decir que fue un secretario general hecho dentro del sistema de Naciones Unidas, donde hizo toda su carrera, del que se esperaba poco. En realidad, era alguien promovido sobre todo por Estados Unidos, que quería sacarse encima a Boutros Ghali, y se esperaba que iba a ser un buen burócrata. Sin embargo, mantuvo lo que ya era característica de él, pero que no todos conocían, que era esa firmeza en cuanto a la adhesión a los derechos humanos y el respeto de la gente. Él fue una persona que levantó mucho la moral interna y superó bastante las molestias de la burocracia gigantesca que son estos organismos internacionales. La gente sentía que estaba haciendo algo por la humanidad, y fue el ejemplo mismo de un funcionario público internacional. Hay que decir también que tenía mucho afecto a un uruguayo, que era Enrique Iglesias, a quien invitó como asesor en lo que llamó un grupo de sabios para estudiar la posibilidad de la reforma del Consejo de Seguridad y del sistema de Naciones Unidas. Estuvo reuniéndose con él de forma seguida durante un año. Luego siguieron en comunicación. El problema principal es que su propia carrera muestra las limitaciones del sistema de Naciones Unidas. El prestigio y la autoridad moral son gigantescas, son como las del Papa, pero el patrón del Papa es Dios, y el patrón del secretario general de las Naciones Unidas son los 193 Estados miembros. Que es un patrón bastante diferente, complejo, contradictorio, y donde el punto de fricción está en el Consejo de Seguridad con 5 países miembros que tienen derecho del veto. O sea que el secretario general tiene mucho prestigio, pero soft power, digamos. Eso es lo que hizo que, a pesar de ser un hombre inteligentísimo y firme y perseverante, no pudo ni frenar la guerra de Irak, que él consideró, y lo dijo públicamente, ilegal e ilegítima, sino que tampoco pudo mantener sus tropas para evitar el genocidio de Ruanda o el de Srebrenica, en donde estaba también la zona bajo protección de los cascos azules, que no pudieron estar a la altura del desafío. Es decir, que llevó lo más que pudo su función hasta los límites, y en cierto sentido nos marca lo que no ha podido y lo que hay que tomar en cuenta el día que se quiera realmente relanzar el sistema de Naciones Unidas, que sería un instrumento muy útil para el futuro de la humanidad. Sí. Yo creo que es un gran ejemplo, que era un tipo de una gran calidad, un lord inglés salido de África con una gran formación académica y con una tremenda experiencia diplomática, y lo debemos tener todos como un amigo en el recuerdo.
Sí. ¿Susana? Sí, a mí me gustó mucho leer el editorial que le dedica muy sentido a Javier Solana, a quien conoció mucho a Kofi Annan, y me gustó una frase que, palabras más... Ex canciller claro, en España, canciller, ex secretario general de la OTAN, ¿no? Sí, o sea, el encargado de la seguridad exterior de la OTAN, Mr. Pesk, que se le llamaba, y a quien conocí personalmente, oficié de traductora de él varias veces viviendo en Egipto, un diplomático también de, digamos, de esos de raza, como se decía antes, ¿no? Pero él decía una frase que me gustó, dice: se espera mucho de un secretario general de Naciones Unidas, se espera lo que él no puede dar, porque el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas lo van a trabar, se lo van a impedir constantemente. Como que realmente, y luego acababa su editorial diciendo, ojalá todos estos que hoy nos dedicamos y otros que se dedican a homenajearlo le hubieran permitido hacer lo que él quería hacer, ¿no? Pero yo creo, y ahí es bueno rescatarlo, que hay secretarios generales que pasan sin pena ni gloria. Ban Ki-moon, lamento mucho decir, me parece que no va a tener, por ejemplo, un recuerdo a nivel internacional como lo está teniendo por estas horas Kofi Annan. Me parece que era otra vez ese tipo de hombre ejemplar que buscan muchas veces no solo naciones poderosas como Estados Unidos o la Unión Europea, pero alguien que vistiendo un traje venía y defendía también la causa de África, por ejemplo, de resolver los conflictos. No logró, por ejemplo, que África consiga un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es algo pendiente, pero a mí me parece que sí es importante recordar también otro aspecto. Él fue el primero que instaló en el debate internacional el principio de la responsabilidad de proteger, y eso creo que es muy importante recordarlo cuando tenemos hoy todavía tantos conflictos tan desastrosos para la humanidad, para la población de Siria, de Yemen, también de África, o por estas horas lo que ocurre en Venezuela, y luego lo hablaremos. Qué bonito sería recuperar esa idea de que cuando un gobierno no tiene la voluntad o es incapaz de proteger a sus ciudadanos, hay una responsabilidad que no es solo moral de otras naciones de acudir en su auxilio. Sí, yo haría una semblanza un poco más terrenal, que era de los titulares de estos días, ¿no? De alguna manera él era un hombre optimista. Él tenía la visión de que las Naciones Unidas de alguna manera fuera la unión de los pueblos y no de los gobiernos. Eso lo decía casi permanentemente. Y es un hombre que luchó siempre con esa imagen de que el secretario general de las Naciones Unidas es el nene de los mandados de las potencias. De alguna manera él quiso enfrentarse a ese estereotipo y quiso dar vuelta a la balanza. La mala noticia es que no lo logró. Es decir, de alguna manera eso no pudo ser, pero sí en el camino de hacerlo es muy interesante ver algunos logros que pueden parecer cortos a mediano plazo y parciales, pero que también dan una semblanza de él. No hay que olvidar que gracias a él tiene sentido el protocolo de Kioto, por ejemplo. Gracias a él, los objetivos del milenio contra la pobreza se impulsaron y se hicieron efectivos. El Fondo para el SIDA, la tuberculosis, la malaria. Es decir, de alguna manera, lo que sí logró en su camino hacia ese ideal al que no llegó fue reformar las Naciones Unidas de una forma bastante interesante desde adentro. ¿Es que alguien puede llegar? Esa es la pregunta que exactamente, nos pero el tema sigue siendo el tema, cada vez que discutimos en una mesa internacional, del balance de poderes que existe desde 1945. Es decir, las Naciones Unidas, ¿qué son? Son un gerente que administra los conflictos regionales para las grandes potencias, y las grandes potencias en su mesa chica deciden las cosas. Muchos sospechan que sí. Muchos sospechan que eso sucedió, pero está camino a, de alguna manera, mutar en algún futuro. No, yo quería centrarme en algo que tocó, que es muy importante. Algo que tocó Susana. Señala con la lapicera. Sí, perdón. Y los oyentes, los que están escuchando por radio nada más. Por radio no se ve. ¿Qué habrá tocado Susana? En cambio, los que están en la emisión en video ven, es el lápiz acusador. No, pero estoy de acuerdo con ella. Simplemente que me parece que es más importante todavía. Es decir, la aceptación en el sistema de Naciones Unidas y el voto aceptando la idea de la responsabilidad de proteger como una actividad legalmente sostenible dentro del derecho internacional, es una revolución jurídica fundamental. Es decir, no nos olvidemos que las Naciones Unidas es una especie de camino, posición intermedia entre un mundo estrictamente nacional, en donde en todo caso se juntan intereses nacionales para pelearse o acordar, y un mundo que camina hacia un internacionalismo cada vez más integral. Bueno,
la aceptación de que hay una responsabilidad de proteger, sobre todo a los ciudadanos, en los casos de emergencia humanitaria, de genocidio, en fin, todos los casos que están tipificados por el derecho. Crímenes de guerra. Crímenes de guerra, es la comunidad internacional la que es señalada como la responsable a través de Naciones Unidas de intervenir. Esto es un cambio jurídico fundamental y me parece que el hombre que estuvo atrás de eso fue Kofi Annan. Es que hay una, más allá Javier, de la importancia... Hay una brecha en el imaginario colectivo. El imaginario colectivo cree que las Naciones Unidas son lo que va camino a ser en realidad. Sí, bueno, siempre está un poco... Claro. Entonces, las aspiraciones están más allá de lo que... ¿Qué quisiste decir, Gustavo? Y que la gente piensa que las Naciones Unidas son una especie de gobierno del mundo y que por ahí, digamos, estamos solucionando casi todos los problemas o debieran ser jueces y partes en todos los conflictos regionales que existen. Y de hecho las Naciones Unidas no tiene ese alcance, no tiene ese poder de decisión. Sí es cierto que todos dentro de las Naciones Unidas y en los países emergentes y los países más pobres piensan que ese es el camino, pero no es una realidad. Lo que pasa es que si hoy no las tuviéramos, ¿dónde podrían ir a quejarse esos además países esa chicos? idea es válido. Esa idea es una idea muy vieja y que la idea es kantiana, ¿no? Es la paz perpetua. Es hoy decir, se necesita... es la idea de una instancia internacional donde los intereses nacionales pasan detrás de los intereses de todas las naciones. Yo entiendo. Eso me parece que es un cambio importante que se logra. Es conceptual y es muy válido. Muy válido. Pero recién hablamos 35 minutos de Turquía y no mencionamos Naciones Unidas para nada. Claro, pero si Naciones Unidas también estaríamos peor en muchas... O sea, siempre hay que tener en cuenta que es necesaria la reforma. No, te entiendo, pero mucha gente está dispuesta a decir no sirven para nada, cobran grandes sueldos, lo cual sí habría que rever, ¿verdad? La eficacia, la pertinencia de que tenga tantos burócratas dentro, pero si no tuviéramos Naciones Unidas yo creo que también habría otros problemas que no se podrían resolver. O darían lugar a otras situaciones mucho más injustas todavía. Por lo tanto, a mí me parece que el homenaje, el recuerdo a Kofi Annan es válido, es pertinente. Qué duda cabe que todavía queda mucho trabajo por hacer a la interna de Naciones Unidas, pero creo que sí ha pasado a la historia como un secretario general que, vuelvo a decir, gozó digamos, de la aprobación a nivel mundial mucho más que otros, y también creo que es justo recordar que cuando él asume el cargo de mediador para el conflicto de Siria, recién iniciado el conflicto en el 2011, a los 5 meses tuvo la dignidad y la valentía y el coraje de renunciar porque dijo, esto es misión imposible, y a los hechos me remito. 7 años después seguimos con el mismo conflicto abierto. Leo, en su primera intervención nos dejó la curiosidad por esas anécdotas que tenía para contar a partir del trato directo con Kofi Annan, ¿no? Son muy modestas anécdotas, pero Kofi Annan estuvo en Uruguay al fin de su mandato, en noviembre del 2006, invitado para participar de la conferencia de la Secretaría General Iberoamericana, de la Cumbre Iberoamericana. En aquel entonces justamente estaba terminando su mandato y vino, estaba en un hotel de Carrasco y en un momento los dos funcionarios que tenía para que le hagan, digamos, la protección se distrajeron y salió a caminar. Y cuando llamaron por teléfono para hablar con él, el programa de Naciones Unidas necesitaban comunicarle algo, no lo encontraban en la habitación, no sabían dónde estaban y salieron corriendo los oficiales a ver dónde estaba. Y lo encontraron en la playa, con los pantalones arremangados y las medias y los zapatos en la mano, caminando solito por la orilla, tranquilo. Entonces le dijeron al secretario general, ¿qué pasa? Dice, cuando venía del aeropuerto veía esa arena y pensaba, ¿cuántos años hace que no siento la arena bajo mis pies? Y no pude resistirme. Y él lo dejó como un momento de felicidad que tuvo en Uruguay. Ese es uno de los cuentos de Kofi Annan, pasando un buen momento en la playa montevideana. El otro tiene que ver con... Él contaba que había momentos de mucho desaliento y de frustración, y que un día estaba en el aeropuerto y se le acerca una señora a decirle, permítame darle la mano, debe ser el día más emocionante de mi vida de poder estrechar su mano, no sabe cómo lo admiro. Y él contaba que, bueno, si bien no creía mucho en los elogios de los demás,
le empezaba a sentir un cierto... Estaba conmovido por el entusiasmo de la admiración de la señora, que le seguía diciendo: siempre he seguido todo lo que pasa con usted, y que termina diciéndole: no se imagina cómo me gustó en su última película. Lo había confundido con Morgan Freeman. Sí. Sabía que ibas a decir eso. Tenían algo, ¿no? Tenían sí, un aspecto similar en algunos momentos, en algunas situaciones, según la toma, según la ropa. Qué increíble, ¿no? Increíble. Y también no hay que dejar de mencionar algo que fue a lo último de su mandato, que estuvo muy cuestionado lo que había sido un supuesto caso de corrupción por el programa para Irak de intercambio de petróleo por alimentos. A ver, obviamente que nunca se comprobó del todo que estuvo involucrado y demás, pero a ver, yo creo que igual rescato esa figura de una persona que marcó la cancha, que realmente dijo: esto es ilegal en la guerra de Irak, en la invasión estadounidense, y a mí me parece que ese principio responsabilidad de proteger es algo que deberíamos volver a retomar, y por lo menos me provocó la muerte de Kofi Annan la picazón para organizar alguna charla a la que voy a convocar a mis amigos contertulios para hablar de esta cuestión, ¿no? Porque me parece que son tantos y tan variopintos los conflictos que tenemos, donde hablamos siempre de la peor crisis humanitaria, pero nos quedamos solamente en eso, en el titular, en lamentarnos ante un micrófono, pero qué poco hacemos como humanidad para salir a proteger a aquellos que no. ¿Estás ahí, Leo? ¿Estás ahí del otro lado de la línea? Sí, ¿no? Sí, creo que sí. A propósito de una de las anécdotas de Kofi Annan que recién contabas, la de acá, la de Uruguay, esa caminata por la playa, dice Quique, uno de nuestros oyentes, ese caso, esa historia, habla de la sencillez de Kofi Annan y también habla de nuestra tranquilidad como país, ¿no? Es verdad, las dos cosas. Y también ¿no habla también, Leo, de un exceso de pompa que caracteriza a organismos como Naciones Unidas, por lo menos en sus cúpulas? Es decir, que le resulte tan difícil y tan excepcional a alguien como el secretario general poder salir a caminar solo por la playa. El tiempo. No, lo que no tenía vacaciones, más bien. Si hubiera tenido vacaciones, caminaba por la playa que quería. No hay exceso de pompa. Mira, cuando se hablaba de la hiperburocracia, yo estuve cubriendo Naciones Unidas 1 año y medio en Nueva York. Las oficinas están vacías, no porque la gente no vaya, sino porque se recluta menos que antes. El edificio le queda grande hoy en día. Ha habido un enorme austeridad en el funcionamiento en general. Incluso los salarios son salarios apenas comparables a los de otras cancillerías. No es que sea exagerado, es que había un principio, quisiera decir esto, son 10 segundos, había un principio llamado el principio de Noble Mer, que se hizo cuando la Liga de las Naciones, que decía que para servir a la humanidad había que tener a los mejores, y para tener a los mejores había que ofrecer los mejores empleos. Y la Liga de las Naciones nació con los mejores salarios del mundo, para los mejores diplomas del mundo, y eso se trasladó a las Naciones Unidas y después se fue perdiendo. Yo estuve muy implicado en pleno proceso en que se empezó a perder en los años 80, sobre los 90, en que cambiaron las circunstancias y empezó la austeridad, que sigue estando ahí. O sea, ahí hay mucho de ilusión. Las Naciones Unidas es la última utopía que nos queda, el último norte para una brújula de hacia donde debiéramos ir. Yo creo que hay que cuidarla con todos los defectos que tenga, sin dejar de criticarla, pero hay que cuidarla. Cambiamos, vamos al último tema.